Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Agradecemos tu misericordia y tu amor. Aún sin merecerlo, Señor, tú has decidido darnos a tu Hijo y regalarnos la salvación, Señor. Y en esta época donde recordamos el nacimiento de Jesús, Señor, te damos gracias por ese momento en el que tú lo enviaste a la tierra. Padre, pedimos que bendigas a este mensaje y este tiempo, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestra vida, mientras vemos la vida de Isaac y su familia, Señor, que podamos encontrar esperanza para nuestras familias también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Well, the story tonight of Isaac and his family gives us all hope because it's a messy family. La historia esta noche de Isaac y su familia nos da a todos esperanza porque es una familia desastrosa. Well, we are still in the book of Genesis. We're currently in chapter 27. Todavía estamos en el libro de Génesis, estamos actualmente en el capítulo 27. And there's an interesting thing. Y hay un tema interesante. Do you know that God has an expectation of all of his servants? ¿Usted sabía que Dios tiene una expectativa de todos sus siervos? He does. Él la tiene. He has an expectation that we would carry out our spiritual responsibilities by what? Él tiene una expectativa de que todos nosotros vamos a llevar a cabo nuestras responsabilidades espirituales al hacer qué. How should we carry them out? ¿Cómo deberíamos llevarlas a cabo? By faith. Por fe. He expects that we carry out our responsibilities by faith. Él espera que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades por fe. And yet we're going to see in this chapter 27, pero sin embargo nosotros vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 27, everyone is busy about their own responsibilities without faith. Todos están ocupados con sus propias responsabilidades sin fe. Everybody here is making decisions in the flesh. Todos acá están tomando decisiones en la carne. You know, this is a familiar story. If you've been in church, this is probably a familiar story to you. Esta es una historia familiar. Si usted ha estado en la iglesia, probablemente esta va a ser una historia familiar para usted. Right? Jacob acquires the blessing tonight by deception. Jacob va a obtener esta noche la bendición por engaño. You know, it's funny, when I read through this chapter, I remember being in Sunday school. Sabes, gracioso, cuando yo leí este capítulo recordaba haber estado en la escuela dominical. And I remember my Sunday school teacher when they taught it because, you know, they describe Esau as really, really hairy and Jacob's like smooth skinned. Y recuerdo a mis maestros cuando enseñaban esto porque ellos describían a Esaú como alguien muy, muy peludo y a Jacob como alguien de piel suave. And I remember my Sunday school teacher brought in a piece of goat hair. Y recuerdo que mi maestra de escuela dominical trajo un pedazo de pelo de cabra. And put it on and then had us close our eyes and touch them. Y se lo puso y luego hizo que nosotros cerráramos los ojos y que tocáramos eso. And like, I mean, a goat is hairy. Y una cabra es peluda. And I remember just being like, how hairy was Esau? Because as you're touching it. Y yo recuerdo haber tocado y pensar qué tan peludo era Esaú, porque cuando usted lo toca es peludo. And what we're going to see though, everybody in this family is at fault. Y lo que vamos a ver es que todo el mundo en esta familia tiene la culpa. Isaac knew God said the older would serve the younger. Isaac sabía que Dios había dicho que el más viejo, el mayor, iba a servir al menor. And Esau had agreed to take the blessing even though he made an oath with his brother to pass the birthright. Y Esaú está de acuerdo en tomar la bendición esa noche a pesar de que él había hecho un juramento con su hermano de pasarle la primogenitura. And mom is obviously an eavesdropper. Y la mamá obviamente está escuchando detrás de la puerta. Because she hears the plan and her and Jacob scheme their own plan to outdo Dad and Esau. Porque ella escucha el plan, entonces planea junto con Jacob su propio plan para ganarle a Isaac y a Esaú. And they agree to acquire the blessing not by faith and not by love. Y ellos concuerdan en tomar esa bendición o en poseer esa bendición no por fe ni por amor, but by deception. Sino por engaño. And what we're going to see is this family is filled with uneasiness
which started with the favoritism that was played by mom and dad, each picking their favorite boy. Y lo que vamos a ver es que esta familia estaba llena de favoritismo que comenzaron con papá y mamá porque ellos estaban escogiendo a su hijo favorito. And the situation that happens tonight, it fuels a deeper hatred that's already there. Y la situación que sucede esta noche va a calentar o a encender un odio aún más profundo del que ya estaba ahí. And what we're going to see is by the way that everybody conducted themselves in the flesh, this family was completely tore apart. Y lo que vamos a ver es que por la forma en la que cada uno se condujo por a sí mismo en la carne, esta familia fue completamente despedazada, destruida. So let's go ahead and read our first 4 verses. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos, capítulo 27. Un día, cuando Isaac ya era anciano y sus ojos se le habían nublado hasta perder la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y Esaú respondió: Aquí estoy. Isaac le dijo: Mira, ya soy viejo y puedo morir en cualquier momento. Así que toma tus armas, es decir, tu aljaba y tu arco, y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado como a mí me gusta y tráemelo para que lo coma. Así yo te bendeciré antes de que muera. All right. So Isaac's old and apparently can't see anything. Así que Isaac es viejo y aparentemente él no puede ver nada. I think by definition he's legally blind. Creo que por definición es legalmente ciego. Obviously, when you think a goat is your son, you probably can't see well. Obviamente cuando usted cree que una cabra es su hijo, es porque no puede ver bien. And so he calls Esau in and he thinks he's going to die. Entonces él llama a Esaú y él piensa que él va a morir. Now it's interesting, if you kind of look at the time frame, he's roughly 137 years old, but he's going to live to 180. So he's still got 43 years left, so he's a little off in his death estimation. Ahora, es interesante porque si usted ve la época, él más o menos tiene 137 años, pero él va a vivir hasta los 180. Entonces, todavía le quedan 43 años por vivir. Entonces, está un poquito fuera en su estimación con respecto a su muerte. So he says, son, why don't you go out there, give me some of that wild game that you know I love, cook it up for me, bring it in, and that way I can go ahead and bless you before I die. Así que le dice: hijo, ¿por qué no vas allá al campo? Cazas algo de esos animales salvajes que sabes que me gusta comer, me lo cocinas para que yo pueda disfrutarlo y después te voy a bendecir antes de morir. Now this is crazy. Ahora, esto es loco. And understand, these two are meeting in private. It's not like the family is together. They're meeting in private in the tent. Y entienda algo, ellos dos se están reuniendo en privado, no es como que toda la familia está junta, ellos se están reuniendo en privado en la tienda. But if you remember, at the birth of these 2 boys, God specifically told both him and Rebekah that Jacob was the one to receive the blessing. Pero si usted recuerda, al momento del nacimiento de estos 2 niños, Dios específicamente le dijo a él y a Rebeca quién era el que iba a recibir la bendición. Not only that, there's no way Isaac doesn't know what happened with Esau's birthright. Y no solamente eso, pero no hay forma en que Isaac no sepa lo que sucedió con la primogenitura de Esaú. You know, Jacob, being the schemer that he is, probably rolled into dad's tent. Hey, guess what I got today? Usted sabe que Jacob, siendo el engañador que es, probablemente llegó a la tienda de su papá y le dijo: oye, adivine lo que conseguí hoy. I got the birthright. Conseguí la primogenitura. My brother was hungry, gave him a bowl of lentils, he gave me the birthright. Mi hermano tenía hambre, le di un tazón de lentejas y él me dio la primogenitura. So Jacob currently holds the birthright. Así que Jacob actualmente es el que tiene la primogenitura. But not only, if you remember last week, Esau married 2 pagan women. Pero no solamente eso, si usted también recuerda, la semana pasada Esaú se casó con 2 mujeres paganas, Which would disqualify him from the family line passing through to Jesus. y esto lo iba a descalificar a él de que el linaje de la familia de Jesús pasara a través de él. Do you remember the painstaking effort Abraham took to find a bride for Isaac? ¿Se acuerda del dolor y todo el trabajo que Abraham tuvo que pasar para encontrarle una esposa a Isaac? You remember? ¿Se
¿Se acuerda? He sent his servant away 500 miles back to his homeland to pick a bride from there. Él envió a su mayordomo 500 millas de distancia donde estaban, de regreso a su tierra para escoger una esposa de ahí. Right? He said, don't you dare pick one of these women from the land. Go and pick one from my family, from back home. Él le dice, no se atreva a escoger a una de estas mujeres de la tierra. Vaya hasta mi familia, hasta mi casa y escoja una de ahí. But understand what Isaac is doing here. Pero entienda lo que Isaac está haciendo acá. He's rejecting the way of faith. Él está rechazando el camino de la fe. He's making decisions by how he feels. Él está tomando decisiones por cómo él se siente. Right? Esau is my favorite. Esaú es mi favorito. He's a man's man. He's a hunter. He's a good cook. Es un hombre bien macho, es un cazador y es un buen cocinero. He's hairy. Él es peludo. I think he liked the fact that he was hairy. I don't think he liked the fact he touched the sun. Like, man, a little smooth, son. Yo creo que a él le gustaba el hecho de que su hijo era peludo. Creo que a él no le gustaba el hecho de tocar a su otro hijo y decirle, te sentís un poco fino. You know, it's a good thing for us because so many times we like to make decisions based on how we feel. Ahora, yo creo que esto es algo bueno para nosotros porque muchas veces nos gusta tomar decisiones según a cómo nos sintamos. And what we need to do is be directed by the Holy Spirit. And what does the Word of God say? Y lo que necesitamos hacer es ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Well, in comes the next plan of deception. Let's read verses 5 through 10. Viene el siguiente plan del engaño y vamos a leer los versículos 5 al 10. Dice, mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú, Rebeca escuchaba. Y Esaú se fue al campo para cazar algo y traerlo. Entonces Rebeca fue a hablar con su hijo Jacob y le dijo, acabo de oír que a tu padre hablar con tu hermano Esaú. Le dijo, caza algo y tráemelo. Hazme un guisado para que yo lo coma y ante el Señor te bendiga antes de que me muera. Así que, hijo mío, escúchame y haz lo que voy a ordenarte. Ve al ganado ahora mismo y de entre las cabras tráeme de allí 2 buenos cabritos. Con ellos haré para tu padre un guiso como a él le gusta. Luego tú se lo llevarás a tu padre para que él coma y te bendiga antes de que muera. All right. So mom's listening in, obviously. Así que obviamente la mamá está escuchando. Right? She's kind of outside the door of the tent going, oh no, this isn't right. Ella está más o menos fuera de la tienda escuchando y diciendo, oh no, esto no está bien. And we're going to see this isn't the only time she does this tonight. Y vamos a ver que esta no es la única vez que ella hace esto esta noche. She'll also overhear when Esau's like, I'm going to kill my brother. Ella también escucha cuando Esaú dice, voy a matar a mi hermano. And she's going to be like, all right, son, you got to go. Your brother's going to kill you. Y ella le dice, está bien hijo, te tenés que ir porque tu hermano te va a matar. So she comes to Jacob and says, listen, your dad is about to bless Esau. Así que ella viene a Jacob y le dice, escuche, su papá está a punto de bendecir a Esaú. And notice what she says in verse 8. She says this 3 times in this chapter. Y note lo que ella dice en el versículo 8. Esto es algo que ella dice 3 veces en este capítulo. She says, obey my voice. Ella le dice, escúchame y obedece mi voz. The Lord is being completely left out of this. El Señor acá está siendo totalmente dejado por fuera. And we know she knows how to inquire of the Lord. Y nosotros sabemos que ella sabe cómo pedirle al Señor. Remember when she was pregnant? ¿Recuerdan cuando ella estaba embarazada? And them kids were kicking around in there? Y los niños estaban peleando allá adentro. And she goes, something's not right. Y ella dice, hay algo que no está bien. And she knew it. And this is her first time she's pregnant. And even though it's the first time she's pregnant, she goes, something's not right. Y ella era la primera vez que estaba embarazada. Y a pesar de ser la primera vez, ella sabía que algo no estaba bien. And you know what she did immediately upon that? ¿Y saben lo que hizo inmediatamente después de eso? She got before the Lord and consulted him to see what was going on. Ella fue delante del Señor a consultarle qué era lo que estaba sucediendo allá adentro. And because she went before him, he let her know everything. Y como ella fue delante de él le permitió saber todo. And Jacob's in. You never hear Jacob break and go, hey, mom, maybe we should take a moment and pray. Y Jacob está de acuerdo con ella. Usted nunca escucha a Jacob diciéndole, sabes, mamá, tal vez necesitamos tomar un tiempo y orar. Right? Remember, mom, God promised that this was going to happen. We should just pray. I don't think we need to take it in our own hands. We need to have faith. Mami, recuerde que Dios dijo que esto era como iba a suceder.
Creo que tenemos que orar, tenemos que tener un poco de fe y no tomarlo en nuestras propias manos. And she goes, no, I need you to obey my voice. Go get me everything. I'll get it all pieced together. Ella le dice, no, yo necesito que usted escuche mi voz, que me obedezca, vaya, consiga todo y yo lo voy a juntar. And we're going to get you blessed before I die. Y vamos a lograr que te bendigan antes de que yo me muera. It's amazing. Both of them think they're like on the verge of death. Es increíble que ambos piensan que están en el umbral de la muerte. And both of them are off. Y ambos están equivocados. Isaac says, he's off by 43 years. I'm not even 43 years old. He's off by older than I am. Isaac está afuera, está errado por 43 años. Yo ni siquiera tengo 43 años. Él está errado por una edad mucho mayor a la que yo tengo. One commentator says of this thing going on in this family, Un comentarista dice acerca de esta situación que está sucediendo en esta familia. the fact that Isaac is trying to dispense the blessing privately El hecho de que Isaac está tratando de dispensar la bendición en privado shows he knows what he was doing was wrong. muestra que él sabe o él sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal. He knew he was supposed to bless Jacob. Él sabía que él tenía que bendecir o que él se suponía que debía bendecir a Jacob. But his heart and his affection is for Esau. Pero su corazón y su afecto eran para Esaú. And you see the difference when you're being led by your feelings and you're being led by the Lord? ¿Y ve usted la diferencia cuando usted está siendo guiado por sus sentimientos y cuando usted está siendo guiado por el Señor? Do you think anybody of our four characters tonight trusts each other? ¿Usted cree que alguno de nuestros 4 personajes de esta noche confiaba en el otro? No. No. And it started with Dad sneaking around with Esau in the tent. Y todo comenzó con papá escondiéndose con Esaú en la tienda. Well, they're going to begin to make preparation. Let's look at verses 11 through 17. Así que ellos van a comenzar a hacer los preparativos. Vamos a ver los versículos 11 al 17. Dice, pero Jacob le dijo a su madre, si te fijas, mi hermano Esaú es muy velludo, pero yo soy lampiño. Puede ser que mi padre me palpe, entonces creerá que me estoy burlando de él, y en vez de bendición recibiré maldición. Y su madre le respondió, hijo mío, que caiga sobre mí tu maldición. Tú hazme caso y ve a traerme los cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre, y ella hizo un guisado como le gustaba a Isaac. Luego tomó Rebeca la ropa de Esaú, su hijo mayor, la mejor ropa que ella tenía en casa, y con ella vistió a Jacob, su hijo menor. Además, con la piel de los cabritos le cubrió las manos y la parte del cuello donde no tenía vello. Y puso en las manos de Jacob, su hijo, el guisado y el pan que ella había preparado. Y entonces, It's crazy, isn't it? loco, ¿verdad? This whole thing, the way it's all unfolding, it's like, are you serious? Toda la situación, la forma en que se está desarrollando todo, usted se queda como, ¿es en serio? Do you realize Jacob's not opposed to deceiving, right? Usted se da cuenta que Jacob no estaba en oposición al engaño, ¿verdad? He's not worried about what they're doing, whether it's right or wrong. A él no le importa, a él no le preocupa lo que ellos están haciendo, esté bien o esté mal. I thought what one commentator said was funny. Y pienso que lo que un comentarista dijo es gracioso. He said, Jacob's worried about the 11th commandment, thou shalt not get caught. Él dijo, Jacob estaba preocupado con el mandamiento número 11, que no te atrapen. Right? He's operating out of fear that he might get caught. Él está operando por miedo de ser atrapado, de Right. ser descubierto. He's going, man, if dad touches me, we're done. Él dice, si papi me toca, estamos listos. And once again, what does mom say? Verse 13. Y una vez más, ¿qué es lo que dice la mamá en el versículo 13? Obey my voice. Hazme caso, obedece mi voz. We don't have anyone to date consulting the Lord on what's going on. Hoy no tenemos a nadie consultándole al Señor acerca de todo lo que está sucediendo. And then she goes on almost to try and give comfort, saying, let your curse be upon me then. Y luego ella continúa casi como un consuelo y le dice que su maldición caiga sobre mí. That's her words of encouragement. Esas son sus palabras de motivación. And the flesh is dangerous, Y la carne es peligrosa. right? The Jews did this with Jesus, Los judíos hicieron esto con Jesús. right? They wanted him dead after they found no fault in him. Ellos querían a Jesús muerto aún después de no encontrar ninguna falta en él.
And so what did they say? Entonces, ¿qué es lo que ellos dijeron? Don't worry about it. His blood be upon us. No se preocupen, que su sangre caiga sobre nosotros. That's what, when we operate in the flesh, man, we can do some dumb stuff. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros operamos en la carne, podemos hacer algunas cosas tontas. The Jews asked for the blood to be upon them, Jesus' blood. She's asking for the curse to come upon herself just to try and do all these things in the flesh. Los judíos pidieron que la sangre de Jesús cayera sobre ellos. Ella está pidiendo que la maldición caiga sobre ella solo para poder hacer estas cosas. The flesh is dangerous. La carne es peligrosa. And there's a sad part to this story for Rebecca. Y hay una parte muy triste para Rebeca en esta historia. They took this into their own hands, right? Ellos tomaron esto en sus propias manos. And eventually she's going to go, Jacob, you got to go. Y eventualmente ella le va a decir, Jacob, te tenés que ir. And she goes, when things calm down, we'll have you come back. Y ella le dice, cuando todo se calme, vamos a hacer que usted regrese. He was gone for over 20 years. Él se fue por más de 20 años. You know what happened in that time? ¿Saben qué pasó en ese tiempo? She died. Ella muere. She never saw her son again, the son she loved. Ella nunca más volvió a ver a su hijo otra vez, al hijo el que amaba. You realize that? The son she loved, and they connived and came up with a plan, and because of the results, she would never see her son again this side of eternity. El hijo que ella amaba y con el cual se puso de acuerdo para todo este plan, a raíz de los resultados de esto, ella nunca más lo volvió a ver otra vez. It's what happens when we lack faith, we don't trust God. Es lo que pasa cuando nos hace falta fe y no confiamos en Dios. There will always be consequences to acting in the flesh. Siempre va a haber consecuencias cuando actuamos en la carne. Well, she preps dinner, Ahora ella prepara la cena and she gets Jacob all dressed and hairy. y ella alista a Jacob y lo llena de pelo. And we're going to see the blessing will come by deception. Let's read verses 18 through 20. Y vamos a ver que la bendición va a llegar por engaño. Le damos versículos 18 al 20. Entonces Jacob fue a ver a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob le dijo a su padre, soy Esaú, tu hijo primogénito. Ya hice lo que me pediste. Así que ven y siéntate a comer de lo que he cazado para que me bendigas. Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo fue que tan pronto hallaste que cazar, hijo mío? Y él respondió, es porque el Señor tu Dios me permitió encontrarlo. I even saw some of your face when you saw that. Yo acabo de ver los rostros, las caras de algunos de ustedes cuando leyeron eso. Okay, so he comes into the tent, he goes, who are you? Así que él llega a la tienda y el papá le dice, ¿quién es usted? There ain't no way these two sound the same. They just are way too different to have the same voice. Ellos sonaban igual o eran muy diferentes como para tener la misma voz. And he goes, I'm Esau. Y él le dice, soy Esaú. And then his next one goes, well, how did you get everything so quickly? Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo alistó todo tan rápido? The Lord brought it to me. El Señor me lo dio. So the first lie is really direct, right? Entonces la primera línea es realmente directa, ¿cierto? Who are you? ¿Quién eres? Man, I would panic. Yo entraría en pánico. I'd be like, Esau. Yo le hubiera dicho algo como, Esaú. Right? But then it's like, but the second one to me is worse, right? Pero para mí la segunda es peor, ¿cierto? It's a little more scary what he does with the second lie. Es un poquito más temeroso lo que él hace con la segunda línea. He said, well, how did you get it so quick? Él le dice, ¿cómo lo hallaste tan pronto? He drags God into the lie. Y él mete a Dios en la mentira. He goes, the Lord brought it to me. Le dice, el Señor me lo trajo. His mom cooked a goat. Mamá cocinó una cabra. It's not even wild game. Ni siquiera es un animal salvaje. And he says it's the Lord who has provided this. Y él dice que es el Señor quien proveyó esto. Right? How are you not struck with fear bringing the Lord into your deception? ¿Cómo no estarías golpeado con temor o tendrías miedo al traer al Señor a tu engaño? Right? My dad will believe it. It's working. Mi papá lo cree, está funcionando. Right? I don't know what he's thinking in his mind. Yo no sé lo que él está pensando en su mente. Right? Maybe he's thinking, okay, I know it's sinful.
Tal vez él está pensando, bueno, yo sé que es pecado You know, and I did drag God into it, y yo metí a Dios en esto, but the results, I am bringing about the promise. pero como resultado estoy obteniendo la promesa. Somehow he's justifying what he's doing as being okay. De alguna forma él está justificando lo que él está haciendo como que está bien. But as we go on, something's still not sitting right with Dad. Pero como sigamos leyendo, vamos a ver que hay algo que todavía no se siente bien dentro del Right? papá. Something doesn't feel right. Algo no se siente bien. So let's read verses 21 to 27. Vamos a leer del 21 al 27. Dice, Isaac le dijo a Jacob, acércate, hijo mío, que voy a palparte para saber si eres mi hijo Esaú o no. Y Jacob se acercó a Isaac, su padre, y éste lo palpó y le dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues tenía las manos velludas como las de Esaú. Así que lo bendijo. Aunque le preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, sí, yo soy. Dijo también Isaac, acércame lo que cazaste, hijo mío, para que yo coma y luego te bendiga. Y Jacob le acercó el guiso y además le llevó vino. Isaac comió y bebió. Entonces Isaac le dijo, ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendijo así. Fíjense en el aroma de mi hijo. Es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. How do you do it? ¿Cómo lo hace? How long was Jacob in the tent? ¿Cuánto tiempo estuvo Jacob en la tienda? Right? These are things we don't. How long was he sitting there in front of his father blind? ¿Cuánto tiempo estuvo él ahí sentado frente a su padre ciego? And he had to be able to see the facial expressions of his dad in complete confusion because something's not right. Y él tenía que poder ver las expresiones faciales de su padre estando en completa confusión porque algo no está bien. And I just wonder how you sit there across from the father knowing you're just incessantly lying to him and you can see the look on his face, but it doesn't faze you. Ahora, yo me pregunto cómo usted puede estar ahí sentado delante de su padre viendo esa mirada en su rostro, pero aún así usted no cambia. And so dad goes through three things here, doesn't he? Así que papá va a pasar aquí por tres cosas, ¿verdad? He's trying to make sure he's got it right. Él está tratando de estar seguro de que está haciendo lo correcto. First, verse 21, he says, come here and let me touch you. Primero el versículo 21 le dice, acérquese y déjeme sentirlo, déjeme tocarlo. Right? Well, he got that covered because he had goat on and goes, man, you are hairy. Así que él tenía eso cubierto, él tenía pelo de cabra en las manos y el papá dice, sí, eres peludo. Then he says, all right, let me eat your food. Y él le dice, ok, déjeme probar su comida. Esau must have been a really good cook. Esaú debió haber sido un muy buen cocinero. And Rebecca must have been a really good cook too because she knew exactly how to imitate the meal. And she's not even using wild game, she's using a goat. Y Rebeca también tenía que ser una muy buena cocinera porque ella sabía cómo imitar la comida sin necesidad de usar animales salvajes. Ella estaba usando una cabra. And then in verse 27, in essence, he says, let me smell you. He brings him in close, he has him there, he smells his son, and he goes, man, you smell like my son of the field. Y en el versículo 27 él le dice, déjeme olerlo. Básicamente lo quiere tener ahí para olerlo. Él huele a su hijo y él le dice, hueles como mi hijo del campo. But if you notice in verse 24, he still asks again, but this time with more emphasis. He says, are you really my son Esau? Y si usted nota en el versículo 24, él le pregunta una vez más, pero esta vez con más énfasis. Él le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? He says, I am. Y él le dice, yo soy. You know, and he must have had some trust for Jacob. He must have thought, there's no way Jacob would deceive. I know he's a deceiver, but there's no way he would deceive me this bad. Y él debió haber tenido un poco de confianza por Jacob. Él sabía que Jacob era un engañador, pero tal vez él estaba pensando, no hay forma que Jacob me engañe de una manera tan mala. And understand, Isaac hasn't been acting in faith, has he? Y entienda algo, Isaac no ha estado actuando por fe, ¿o sí? And because he's not been acting by faith, he's been deceived by his senses, hasn't he? Y como él no ha estado actuando por fe, él ha sido engañado por sus sentidos, ¿verdad? He was deceived by touch, by taste, and by smell. Él fue engañado por tacto, por olfato y por el gusto. And
Let's read verses 27 to 29. He would now bless his son Jacob. Vamos a leer los versículos 27 al 29. Ahora va a bendecir a su hijo. Dice, cuando se acercó y lo besó, Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendijo así. Fíjense en el aroma de mi hijo, es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, que te dé abundante trigo y vino, que te sirvan los pueblos, que las naciones se inclinen ante ti. Conviértete en Señor de tus hermanos, y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan, y benditos sean los que te bendigan. What does this blessing mean? ¿Qué significa esta bendición? It's really ironic Es realmente irónica, because it means Jacob is now the spiritual head of the family. porque esta bendición quiere decir que ahora Jacob es el líder espiritual o la cabeza espiritual de la familia. Hey, think about how he just acquired all of this by deception, and he is now the spiritual head of the family. Piense en cómo él acaba de recibir todo esto por engaño y ahora él es la cabeza espiritual de esta familia. And what you see in this blessing is that blessing that was given to Abraham, that was passed to Isaac, is now being passed to Jacob. Y lo que ustedes ven en esta bendición es que la bendición que se dio a Abraham, que fue pasada a Isaac, es ahora pasada o traspasada a Jacob. And what we see here, the blessing's done. It's set in stone. It's finished. Y lo que vemos acá es que la bendición está completa, se escribió en piedra, está terminada. Well, 30 to 38, Esau's going to return from the field. 30 al 38, Esaú va a regresar del campo, dice. Pero sucedió que cuando Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Esaú volvió de andar cazando. También él hizo un guisado y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de lo que tu hijo ha cazado para que me bendigas. Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le contestó, pues soy Esaú, tu hijo primogénito. A Isaac le sobrevino un gran estremecimiento y dijo, ¿y quién es el que vino aquí y trajo lo que cazó y me dio a comer de todo ello antes de que tú vinieras? Yo le di mi bendición y ha quedado bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una grande y amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Isaac dijo, es que vino tu hermano y con engaños tomó tu bendición. Y Esaú respondió, qué bien le queda el nombre Jacob. Ya me ha suplantado 2 veces. Primero me arrebató mi primogenitura y ahora me ha arrebatado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaú, es que yo lo he puesto como señor tuyo y le he entregado a todos sus hermanos para que sean sus siervos. Además lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? 38, right? Yeah. Esaú respondió a su padre, Padre mío, ¿acaso no tienes más que una sola bendición? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y levantó Esaú el tono de su voz y lloró. Well, verse 30 Versículo 30. says this, as it happened, as soon as Isaac had finished blessing Jacob, he had scarcely gone out of the tent. Dice que tan pronto como Isaac terminó de bendecir a Jacob, apenas logró salirse de esa tienda. I mean, he could literally be in his own tent getting out of Esau's clothes while Esau is now going into the tent. They almost passed by. He could have passed by in his brother's clothes. Like, what are you wearing my clothes for? Literalmente, Jacob pudo haber estado en su tienda quitándose la ropa de Esaú cuando su hermano entra a la tienda de su padre. Ellos pudieron haberse cruzado en el camino y Esaú se hubiera quedado como, ¿por qué usted tiene puesta mi ropa? You know? And Esau says, Dad, I'm here. I've done what you've asked me to do. Y Esaú le dice, papá, aquí estoy, hice lo que me pediste que hiciera. And he's like, who's here? Y él le dice, ¿quién está aquí? It's like, it's your son Esau. Él le dice, es tu hijo Esaú. And there's a realization in that moment that they've been deceived by Jacob. Y en ese momento, ambos se dan cuenta que han sido engañados por Jacob. And he knows the blessing is gone, and it says that Isaac trembles. Y él sabe que la bendición se fue. Y dice aquí que Isaac se estremece. And what they say, the reason why he's trembling
Y se dice que la razón por la cual él está estremecido is because he knows God's will was done even though he tried to change God's plans. es porque él sabía que la voluntad de Dios se había cumplido a pesar de que él trató de cambiar los planes de Dios. And he realizes he was defeated. Y él se da cuenta que él fue derrotado. You can't thwart the plans of God. Usted no puede alterar los planes de Dios. But as Esau's there, he desires, he wants a blessing from his dad. Pero mientras Esaú está ahí, él desea, él quiere una bendición de su padre. And it's interesting in this moment that he's concerned with his birthright. Y es interesante que en este momento a él le importa su primogenitura. And he sold it for a bowl of lentils, so it's hard to believe that he's so desperate for the blessing. Él la vendió por un tazón de lentejas, entonces es difícil creer que él está tan desesperado por esta bendición. And there's something important to understand as he weeps. Y hay algo importante que debemos entender mientras él llora. These aren't tears of repentance for his ungodly living. Estas no son lágrimas de arrepentimiento por su vida alejado de Dios. These are tears of regret because he just lost his blessing. Estas son lágrimas de reproche porque él acaba de perder su bendición. Right? He wants the blessing from God. Él quiere la bendición de Dios. He just doesn't want to be the kind of man God will bless. Él solamente no quiere ser el tipo de hombre que Dios bendeciría. He wants to be able to carry on in the flesh Él quiere seguir viviendo en la carne and have all the blessings of God. y obtener todas las bendiciones de Dios. Well, isn't that how we'd all like to operate? No es así como nos gusta operar, But it doesn't work like that. pero no funciona de esta forma. God blesses those who want to obey and trust Him by faith. Dios bendice a aquellos que quieren obedecerle y confiar en Él por fe. Right? It's not, God, I want all your blessings, but I'm going to just do whatever I want to do, and I want you to bless me while I do it. No es como, Dios, yo quiero todas sus bendiciones, pero yo voy a hacer lo que yo quiera hacer mientras usted me bendice por lo que hago. Right? Jesus didn't do that in the garden, did He? Jesús no hizo eso en el huerto, sí. What did He say? ¿Qué dijo Él? If this cup can pass, oh man, please let it. Si puedes pasar esta copa, por favor, que así sea. But nevertheless, Pero sin embargo, not my will, que no se haga mi voluntad, but your will be done. sino que tu voluntad sea hecha. And God blessed that. Y Dios bendijo eso. Oh, He did. He had to go to the cross. Él lo hizo, Él tuvo que ir a la cruz. Yep, that's right. You and I reap the blessing of that. Y usted y yo cosechamos la bendición de eso. You see, you understand how that worked? ¿Entiende usted? ¿Puede ver cómo eso funciona? We were given salvation through Him submitting to the will of the Father. A nosotros se nos da la salvación a través de Jesús al someterse Jesús a la voluntad del Padre. And I love what Joe Foch always says about those who are the Lord's. Y a mí me encanta lo que dice Joe Foch siempre acerca de aquellos que son del Señor. He says, you're blood bought. Él dice, ustedes son comprados con sangre. You think about what the price is. Usted piense en el precio. You're blood bought children Ustedes son hijos comprados por sangre, who are entitled to blessings. quienes tenemos la oportunidad de recibir bendiciones, derecho a recibir bendiciones. But you can't live in the flesh. Pero no podés vivir en la carne. You have to surrender the flesh and be willing to do His will for your life. And Esau's not willing to do that. Tenés que rendir la carne y estar dispuesto a vivir en el espíritu, pero Esaú no estaba dispuesto a hacer eso. And the fact is, Esau really has things mixed up in verse 36. Y la realidad o el hecho es que Esaú realmente mezcla las cosas en el versículo 37. He says, Jacob took away my birthright. Él dice, Jacob me quitó mi primogenitura. That's not true. Eso no es cierto. He gave it away for a bowl of lentils. Él la dejó ir, él la entregó por un tazón de lentejas. And it's said in the chapter that he despised his birthright from that point on. Y dice en ese capítulo que él rechazó su primogenitura desde ese momento en adelante. Right? And this is so like us, right? Y esto es tan como nosotros, ¿verdad? If there's someone else that we can blame, then we're going to do it. Si hay alguien más a quien le podamos echar la culpa, entonces lo vamos a hacer. That's what Esau's doing. It's Jacob. Eso es lo que Esaú está haciendo. Él dice, es Jacob. Man, he took my birthright and now he took my blessing.
Él se llevó mi primogenitura y ahora se lleva mi bendición. Isaac doing the same thing. Man, your brother deceived me. That's what he says in verse 35. Isaac hace lo mismo. Él dice, tu hermano me engañó. Es lo que él dice en el versículo 35. Even though Isaac's the one who came up with the plan in secret, he's calling somebody else a deceiver. A pesar de que fue Isaac el que ideó todo este plan en lo secreto, él está llamando a alguien más engañador. And then Rebecca's going, well, I deceived you because you were making plans in secret. Y ahora Rebeca dice, bueno, es que yo lo engañé a usted porque usted estaba haciendo planes en secreto. And you knew better. Y usted sabía mejor que You eso. know she would throw that in there. And you knew better. Y usted sabe que ella le va a dejar ir esa. Usted We, sabía mejor que we eso. all knew Jacob was going to be the one to receive the blessing. Todos nosotros sabíamos que Jacob era el que tenía que recibir la bendición. This family is a mess, aren't they? ¿Esta familia es un desastre o no? All of them are lying and they're deceiving one another. Todos ellos están mintiendo y se están engañando unos a otros. Well, he says, I'll give you a blessing. Así que él le dice, bueno, te voy a dar una bendición. Verse 39 to 40. Versículos 39 y 40. Entonces Isaac su padre le respondió así: tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra y gozarás del rocío de los cielos de arriba. Vivirás gracias a tu espada y servirás a tu hermano. Y una vez que te hayas fortalecido, te quitarás el yugo de del cuello su yugo. The Edomites, Los edomitas, they are the descendants of Esau. ellos son los descendientes de Esaú. And they will be a constant enemy of Israel. Y ellos van a ser un enemigo constante de Israel. And just like it says here, this is prophetic, they would serve Israel. Y como dice acá, esto es profético, ellos van a servir a Israel. But in 2 Kings chapter 8, the Edomites rebelled. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 8, los edomitas se rebelan. And in that rebellion, they won their freedom. Y en esa rebelión ellos ganan su libertad. Which is what he means in verse 40 by saying, you shall break his yoke from your back. It was in that moment when they gained their freedom in 2 Kings. Y eso es lo que él quiere decir cuando dice en el versículo 40, te quitarás del cuello su yugo. Eso es lo que ellos obtuvieron cuando ganaron en Segunda de Reyes. Well, verses 41 to 46, we'll end with this section. Versículos 41 al 46, y con esta sección terminamos. Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido de su padre y dijo en su corazón, ya están cerca los días de guardar luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando llegaron a oídos de Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob su hijo menor y le dijo, mira, tu hermano Esaú halla consuelo cuando piensa en matarte. Así que hazme caso, hijo mío, y prepárate a huir a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate a vivir con él por algún tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando se haya aplacado la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo te haré volver de allá, porque voy a perderlos a ustedes dos en un solo día. A Isaac Rebeca le dijo, mi vida es un fastidio por culpa de los hititas que viven en esta tierra. Si Jacob toma como mujer a alguna de estas hititas, ¿para qué quiero seguir viviendo? Then Jesus so teach about this in the Sermon on the Mount. Drew blank. Jesús enseñó sobre esto en el Sermón del Monte. Right? If you have hated someone in your heart, it's the same as murder. Si usted odia a alguien en su corazón, es igual que el asesinato. And this bitterness and this hatred, this feud with Jacob and Esau has been going on pretty much since they were little boys. Y esta amargura, este odio que ha estado calentándose, que ha estado encendiéndose entre Isaac y entre Esaú y Jacob, es algo que ha venido sucediendo prácticamente desde que ellos eran niños. And this situation with the blessing, that's the straw that broke the camel's back for Esau. Y esta situación con la bendición es la paja que quebró la espalda del camello entre Esaú y Jacob. And I say that because just the thought of murdering his brother, it says it brought him comfort. Y yo digo eso porque dice acá que solo el hecho en pensar en matar a su hermano le traía consuelo. Right? That's a strange place to be in when somebody's death is comforting to you. Ese es un lugar muy extraño en el cual estar cuando la muerte de alguien más te consuela. That's because this family has done nothing but act in the flesh. Y eso es porque esta familia no ha hecho más que actuar en la carne. And so what Esau says, in essence, he goes, listen, as soon as dad's dead, my days of mourning are over and he's a dead man. Entonces Esaú lo que dice acá es, escuchen, en cuanto mi papá se muera y terminen los días de luto,
ese es mi hermano es hombre muerto. And too bad he didn't realize Dad was going to live for 43 more years. Pero qué mal que él no se dio cuenta que papá iba a vivir por 43 años más. That kind of messes it up. Dad told me he was going to die. It's just he was way off when he was going to die. Eso echa a perder un poquito los planes. Es como, papá me dijo que se iba a morir, pero falló un poco en la estimación de cuándo se iba a morir. I don't know if you picked on it up a third time in verse 43, but she said once again to Jacob, obey my voice. Y yo no sé si usted lo captó una vez más en el versículo 43, pero ella le dice una vez más a Jacob, hazme caso. Go to my brother's house, stay there. Do you see what she says? A few days till things calm down. Vaya a la casa de mi hermano y quédese con él por un tiempo, unos días, hasta que todo se calme. Right? So he's sitting there thinking, I know your brother's really mad right now, but in a few days he'll be better. You come on back. Ella está ahí sentada pensando, yo sé que su hermano está muy enojado ahora, pero en un par de días se le va a bajar y usted va a poder regresar. And if you remember, he'll be there over 20 years. Y si usted se acuerda, él va a estar ahí por más de 20 años. And she'll never see him again. Ella nunca más lo va a ver. Did you see one time in this chapter anyone act by faith? ¿Pudo usted ver una sola vez en este capítulo a alguien actuando por fe? How many times did you see someone consulting the Lord? ¿Cuántas veces vio usted a alguien consultándole al Señor? Not once. Ninguna. Everyone acted in the flesh all the way through. Todos actuaron en la carne hasta el final. Faith means obeying without scheming. La fe quiere decir obedecer sin engañar. And everyone in this family Y todos en esta familia schemed to get their own way. engañaron para obtener las cosas a su manera. And what did it result in? ¿Y en qué terminó? The family was destroyed. La familia fue destruida. You know, we as believers, we're called to do what? ¿Saben? Nosotros como creyentes somos llamados a hacer qué? Put others before ourselves. Poner a otros antes que a nosotros. And not one person puts somebody else before themselves. Y ni siquiera una persona acá puso a los demás delante de sí mismo. Everybody did what they wanted to do and what they saw was right in their own eyes. Todos hicieron lo que ellos querían hacer y lo que ellos veían que estaba bien ante sus propios ojos. Well, remember what I said in the beginning. Pero recuerden lo que dije al principio. God expects us to carry out our spiritual responsibilities by what? Dios espera que nosotros llevemos a cabo nuestras responsabilidades espirituales. ¿Por qué? By faith. Por fe. That's how we are to handle our responsibilities, by faith. Así es como se supone que debemos manejar nuestras responsabilidades, por fe. Let us not be found making these same mistakes. They're big ones. Que no seamos encontrados cometiendo estos mismos errores. Son errores grandes. May we be known as men and women of faith. Amen. Que se nos encuentre como hombres y mujeres de fe. Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre, gracias celestial. Lord, increase our faith. Señor, aumenta nuestra fe. Lord, so many times we'll take the easy way out and it may result in a little lie or something else. Señor, muchas veces buscamos la salida más fácil y puede que eso resulte en una pequeña mentira o algo más. Father, may we understand how damaging that is. Señor, que podamos entender el daño que eso causa. Lord, this story in the Bible is riddled with lies and it destroyed a family. Señor, esta historia en la Biblia está llena de mentiras y eso destruyó una familia. Lord, may we be known as men and women of faith. Señor, que podamos ser conocidos como hombres y mujeres de fe. And Lord, if we lack it tonight, may we ask you for some more of it. Señor, si nos hace falta fe en esta noche, que podamos pedirte un poco más de ella. Unashamedly. Sin pena. Say, Lord, I'm struggling with faith tonight. Lord, I'll take some more. Que podamos decir, Señor, estoy luchando, estoy teniendo problemas con la fe en esta noche, me gustaría tener un poco más. Lord, I don't want to act in the flesh. Señor, yo no quiero actuar en la carne. I truly want to do your will. Yo verdaderamente quiero hacer tu voluntad. I want to trust you. Quiero confiar en ti. Not in some things. I want to trust you in everything. No en algunas cosas, quiero confiar en ti en todo. And for that, Lord, I ask that you would increase my faith. Y Señor, por eso pido que tú aumentes mi fe. Lord, that I would love my brothers and sisters correctly.
Señor, que yo pueda amar correctamente a mis hermanos y hermanas en Cristo. Lord, that I would love the people that I come in contact with day in and day out, Lord. Señor, que yo pueda amar a aquellos con los cuales estoy en contacto día tras día, Señor. Lord, that I would be known as somebody of faith, that I would be known as somebody who's trustworthy. Señor, que yo pueda ser conocido por ser alguien de fe y por ser alguien confiable. And it's because I trust you. Y que sea porque creo en ti. And for that, Lord, tonight we ask you to help us. Y por eso, Señor, esta noche pedimos que nos ayudes. Lord, that we would be a healthy body of believers walking by faith. Señor, que podamos ser un cuerpo de creyentes sanos caminando por fe. And Lord, we ask these things in your name. Y Señor, pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén.